Tu ejemplo me anima, tu vida también. Tu Espíritu Santo me infunde el amor. ¿Cómo estamos, hermanos y hermanas? En esta oportunidad estamos iniciando la temática del material que estamos trabajando con nuestra iglesia sobre Nueva Vida en Cristo. Es un material muy interesante, muy sencillo, es complementario al trabajo y al material que tiene la Iglesia Evangélica Peruana para poder desarrollar dentro de las iglesias. Vamos a avanzar de manera progresiva, es decir, son 6 manuales, cada manual está dividido en lecciones o pasos, también le llaman, y este es el material que estaremos trabajando en este primer momento. Pasos básicos para la vida cristiana. ¿Ok? Bueno, ahí se da toda la información en las siguientes páginas de los países que lo utilizan y el contenido que tiene también el material, ¿no? Y después una guía para el docente, el maestro, de cómo trabajar con los alumnos cuando se realiza de manera presencial. Por cuestiones del COVID, nosotros no lo vamos a hacer de esa manera, sino que lo vamos a trabajar de manera virtual y cada persona va a trabajar también en sus casas, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir avanzando cada lección, cada tema y creemos que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Bien, siempre se inicia con un pequeño saludo, tratando de dar a entender las cosas que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida cristiana. Ustedes lo van a leer con detenimiento, traten de seguirla en la medida de lo posible y de esa forma estaremos trabajando cada una de las lecciones. Entonces vamos a pasar a la primera lección donde estaremos compartiendo una ayuda para ustedes en realidad, para que puedan trabajar cada una eh, de las preguntas que nos plantean, ¿no? Entonces, paso uno que tú vas a dar, o lección uno, como quieras llamarle, ¿no? Escriba falso, verdadero, ¿no? Conforme tu propio conocimiento. No estamos solicitando que tengas ya un conocimiento previo de la palabra muy nutrido, no, en realidad esto es un material para personas nuevas en la fe o que van a ir aprendiendo en el caminar de la vida cristiana. Entonces, primeras preguntas que nos plantean es escribe falso o verdadero. Primera pregunta, ¿para ser salvo solo necesito creer que Dios existe? ¿Hay algo más que se necesita tener presente? ¿Solamente Dios existe y eso me da la completa salvación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que es la respuesta correcta aquí? ¿Falso o verdadero? Vamos a darles un tiempito para que ustedes piensen, mediten, reflexionen. Y bueno, cuando vayan avanzando en el conocimiento de la palabra, van a darse cuenta que lo único que yo necesito es creer en nuestro Señor Jesucristo, creer en Dios y de esa manera entregar mi vida a Él, eh, dar ese paso de fe que necesito y a partir del momento en que yo entrego mi vida, bueno, se van a dar una serie de circunstancias y yo inicio ese proceso de salvación en mí. Entonces podemos decir aquí que es verdadero. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. A ver, pensemos un momento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es falso? ¿Es verdadero? No sé si acá puedo ya ir poniendo algunas cosas. A ver, vamos a poner acá verdadero, vamos a poner acá. ¿Qué dicen ustedes acá? ¿Falso o verdadero? El pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Definitivamente el pecado se convierte en una constante en nuestra vida que nos trata de alejar de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a poner verdadero porque sí, el pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Nosotros no dejamos de ser pecadores, por si acaso, ¿sí? Tengámoslo eso en cuenta. Siempre vamos a ser pecadores, pero eh, nuestro deseo, nuestro anhelo es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, en la perfección y totalidad de vida que Él tuvo. Esa es nuestra meta. Y como decía Pablo en algún momento, y seguramente lo vamos a analizar más adelante, llego o quiero llegar a la meta que es Cristo, ¿no? Ese es el modelo
que nosotros tenemos que tener. ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso me da la salvación? Definitivamente no. Yo no soy salvo por ir a la iglesia, ni tampoco por seguirme a mí como persona, como pastor. No, yo soy salvo por pura gracia. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver también más adelante, entonces acá podemos poner falso. Muy bien, vamos avanzando. Según Efesios 2:1, y vamos a buscar en nuestras Biblias, ustedes, bueno, yo no lo tengo todavía eh, tampoco separado, ¿no? Entonces vamos a tomarnos el tiempito de leer Efesios el capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice ese pasaje? A ver, versículo 1 de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué dice acá? Según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna? Pues según el pasaje, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ok? Eh, esa visión de estar muerto lo vamos a ir entendiendo más adelante, progresivamente, pero no es literal, no es que yo estaba muerto literalmente, ¿no? Es una simbología que nos da a entender de que vivíamos en una falta de conocimiento de lo que Dios desea para nosotros. Por lo tanto, en alguna forma estábamos muertos en delitos y pecados. Delitos son acciones que realizamos conscientemente y pecados son conscientes e inconscientes a la vez. Yo puedo cometer muchos pecados y no ser consciente de ello. Entonces hay esa pequeña diferenciación. ¿Ok? Entonces vamos a poner simplemente, estábamos muertos, dice el texto, en delitos y pecados, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Muy bien. Ahora, si ustedes lo escriben un poquito más ampliado, más chamullado, como decimos en criollo acá en el Perú, lo pueden hacer, no se preocupen, porque el objetivo que yo tengo es solamente ayudarlos a esclarecer o dar, digamos, en el punto clave del texto que nos están solicitando. ¿Ok? Entonces no es tampoco una obligación de que sea tal cual yo lo escribo. Ustedes pueden ampliarlo un poquito más, pueden poner ahí, a ver, ¿cuál era la condición? Nuestra condición era que estábamos muertos en delitos y pecados. Si ustedes gustan, no hay problema en hacerlo de esa manera, ¿no? Yo solamente lo he puesto resumidamente. Muy bien. Ahora nos vamos a Romanos, vamos a buscar Romanos, el capítulo 3, versículo 23. A ver qué nos dice Romanos 3:23. Ajá, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, según este pasaje de Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? Sí. Yo entonces debo marcar aquí con una X, ¿no? Sí, todos hemos pecado. Nadie se ha salvado de pecar en la vida humana, en la historia de la humanidad. Entonces, sigue preguntando la separata, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? ¿Ah? Entonces dice aquí, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, ¿qué dice? De la gloria de Dios. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos, vamos a ponerlo por aquí, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó aquí. Destituidos, no se tilda. Bueno, yo pensé que sí. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Muy bien. Sigamos avanzando. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Famoso pasaje de Juan 3:16 en adelante. Vamos a buscar Juan 3:18. A ver, ¿qué nos dice Juan 3:18? Rápidamente buscamos aquí en nuestras Biblias. Ustedes también seguramente han buscado en sus Biblias en Juan para poder responder esta
pregunta que nos plantea. Juan 3:18. Dice así, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Éramos condenados? Sí, estábamos condenados por no creer, ¿verdad? Condenados por no creer. ¿Ok? Ups, aquí he puesto mal. Disculpen. Condenados por no creer. Volvemos a leer el pasaje. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para no ser condenados, ¿cuál es el requisito? Es creer. ¿Ok? Muy bien. Acá paralelamente, para no avanzar mucho antes de bajar, te preguntan de manera ya muy personalizada, ¿usted aceptó a Cristo? Sí o no, o marcas aquí, ¿cuándo lo hizo? Poner la fecha en la cual aceptaste a Cristo. Aceptar a Cristo es una oración en la cual tú admites tu condición de pecado, tus errores, tus faltas, y le solicitas a Dios que seas tú recepcionado, ¿sí? Ante esta condición de pecado, que Dios te perdone y que tú aceptes a Jesús en tu corazón, ¿sí? Es una oración que se hace de manera personalizada, hay muchos modelos escritos, pero lo puedes hacer tú en tu casa, ¿no? Cuando tú haces esto, a partir de ese momento que tú dices, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y me puedas apoyar, me puedas guiar, me puedas educar, me puedas moldear, a partir de ese momento, tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón. Entonces, tú lo puedes hacer de manera personal, lo puedes hacer con algún hermano si deseas, no hay problema el formato, la cosa es hacerlo, ¿sí? Y si no lo has hecho, mira acá, tú tienes que entender esto, ¿sí? Y te da aquí una oración también, mira, no lo había visto. Dice, hay condiciones, ¿no? Admitir tu condición de pecado, alejarte de esos pecados, lógicamente si tú te arrepientes de tus pecados, no los vas a volver a hacer, ¿verdad? Tienes que tratar de alejarte, creer que Jesucristo ha muerto por nosotros para darnos vida, para darnos salvación y que Él resucitó, porque si no, no habría tampoco significado de su muerte, y orar para recibir a Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Y el modelo que nos da la separata es, querido Señor Jesús, sé que soy un pecador, que necesito tu perdón, creo que tú moriste por mis pecados, quiero alejarme de ellos, ahora mismo te invito a que vengas a mi vida, confío en ti como mi Salvador, te seguiré como mi Señor, gracias Señor por salvarme, amén. Es un modelo muy sencillo, muy simple que tú puedes aplicar en tu propia vida, ¿ok? Bien, volvamos al lado de la temática. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es la obra de Dios. Vamos nuevamente a buscar en Efesios. Otra vez regresemos para atrás. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. A ver qué nos dice. ¿Cómo se describe a Dios? ¿Cómo lo describe Efesios a Dios? Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me pasé un versículo, pero no importa. Y nos pregunta cómo se describe a Dios. A ver, en ese pasaje de Efesios 2, 4 y 5. 1, ¿no? Podemos poner acá, es rico en misericordia. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? A ver, por su gran amor con que nos amó. Dios, ups, aquí me equivoqué, disculpen. Dios es amor. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con, ups, otra vez aquí, Dios, a ver, Dios es amor, y nos promete, porque en realidad esa es una promesa, nos promete vida con
Cristo, ¿no? Así como Cristo resucitó, nosotros también podemos resucitar después de nuestra muerte. ¿Ok? Según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Mm? Bueno, ya lo hemos puesto en realidad, lo podemos volver a repetir, ¿no? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Bueno, ya lo dice el texto, nos amó, nos amó. ¿Ok? Según Romanos 5:8, con la misma temática, ¿qué dice Romanos? Hay que buscar Romanos, a ver, Hechos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8. Vamos a buscar en nuestras Biblias 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? ¿En qué forma nos muestra Dios su amor? ¿Qué dice el texto? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios nos muestra su amor a través, ¿qué pasó? A través de la muerte de Cristo. ¿Ok? Listo. A ver, lea Efesios. Otra vez volvemos a Efesios. Vamos a Efesios, el capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. A ver, ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y vamos a ver qué nos pregunta. Dios decidió que la salvación no es por obras, exactamente, no es por obras. Es decir, yo no me salvo por hacer cosas buscando mi salvación, ¿no? Es decir, voy a darle dinero a todos los niños pobres del mundo. Eso no me va a salvar. Si lo hago de esa forma, es decir, por querer lucirme delante de Dios, no va a salvarme Dios. Yo lo tengo que hacer de corazón. Entonces dice, ¿en cuáles obras confía la gente, creyendo que con ellas serán salvos? ¿No? Bueno, acá en 8 y 9 nos habla justamente de eso, ¿no? Somos salvos por gracia, ¿no? No por obras, ¿ok? No por obras para que nadie se gloríe. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? Las obras, ¿no? Obras, vamos a ponerle un nombre de vanagloria, ¿sí? Puede ser así, aunque el texto nos dice, por gracia sois salvos por fe, y esto no de vosotros, a ver, no, perdón, no por obras, perdón, para que nadie se gloríe, ¿sí? O sea, la gloria, no hacemos obras de salvación para gloriarnos, para decir, yo soy muy bueno, ¿no? Yo soy una persona sumamente caritativa, yo soy sumamente bondadoso con los pobres, con los necesitados, ¿no? Entonces yo no me salvo por obras de vanagloria o por obras como dice el texto, que me lleven a gloriarme, ¿no? Para que nadie se gloríe, ¿ok? Entonces el versículo 8 nos dice, somos salvos dice, por gracia, por pura gracia, ¿sí? Por gracia, vamos a poner acá, por medio de que dice el versículo 8 otra vez, fe, ¿sí? La fe es la que produce en mí la salvación, ¿ok? Yo estoy rellenando acá, ustedes lo van a hacer con lápiz en sus hogares si desean, para no malograr su separata, que le puede servir a otra persona en el futuro también, ¿ok? ¿Qué significa gracia? Es un regalo no merecido. La gracia y el amor son casi sinónimos, ¿no? Es decir, el amor que viene de Dios es por gracia, es porque nos lo da sin que nosotros realmente lo merezcamos. No hacemos méritos ante la gracia de Dios, lo recibimos porque realmente es Dios el que toma la iniciativa. Él lo da gratuitamente para nuestra salvación, lo merezcamos o no, porque Dios también puede ver en nosotros ciertas condiciones importantes, pero no necesariamente Dios lo hace porque lo ve así. Dios te da a ti, a todos y a nosotros en general y a la humanidad, nos ama por gracia. ¿Ok? Bien, ahora vamos a buscar en quién debemos tener fe para ser hijos de Dios. Gálatas 3:26. Vamos a ir para atrás. A ver, Gálatas, Efesios. Entonces retrocedemos. A ver. 3:26. ¿Qué dice ahí? A ver. Dice 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús. Creo que aquí ha habido un error. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? En Cristo. Bueno, por fe en Cristo Jesús, ¿no? No me parece que está tan bien planteada la pregunta, pero bueno, vamos a dejarla así. Vamos a ver aquí cómo está la cosa. Y lo vamos a agrandar. ¿En quién debemos tener fe para ser? En Cristo. Vamos a poner aquí en Cristo. Está con letra muy chiquita. Vamos a agrandarlo solo para esta cuestión. Ok. Bien. De ahí viene la separata diciendo acá para reflexionar. Piense en su hogar, en todo lo que ama, recuerde cómo sus pecados lo afectaban. Piense en su futuro. Debe de haber seguido en la vida vieja, o sea, antes de conocer a Cristo, usted enfrentaría el juicio de Dios. Apocalipsis 20, 11, 15 y medite, agradeciéndole a Dios por su gran amor, ¿no? Bueno, si ustedes desean hacer una meditación de todo este elemento de conocimientos, lo puedes hacer buscando Apocalipsis 20, 11, 15, lo lees y meditas de manera ya personalizada lo que Dios te hable en ese momento para ti. Vean qué sencillo, ¿no? Hemos avanzado esta lección 1 así rapidito. Todavía nos falta algunas cositas más. A ver, hasta aquí termina la lección. Vamos a terminar la lección de hoy día para poder completar. Sigamos adelante. Para crecer es importante formar hábitos que ayuden a crecer en su vida nueva. Como el ejercicio fortalece el cuerpo, hay disciplinas espirituales que ayudan a crecer en Cristo. Estas disciplinas incluyen el estudio de la Biblia, la oración, que es fundamental, la memorización de versículos bíblicos, y yo diría, no la memorización propiamente, porque en realidad ¿de qué nos sirve ser loritos repetitivos? No, yo no quiero que memorices por memorizar. Memoriza sí, pero entiende lo que estás memorizando. Eso es lo más fundamental. No que memorices Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, ¿no? Sino que tú puedas entender qué significa. Eso es lo importante. Además de completar estas lecciones, todos los días es importante leer una porción de la Biblia, orar. Bueno, eso lo podemos hacer, estamos haciéndolo con el devocional que les mando cada día. Y a ver, ¿qué más dice esta semana? Lea el libro de Juan, los capítulos 1 a 7. Bueno, eso ya es una tarea que le da el manual para cada estudiante. Si desean hacerlo, no hay problema leer comenzando con Juan. Es en realidad uno de los libros más sencillos de entender porque está dirigido directamente al mundo occidental, ¿no? Greco-romano, entonces es mucho más sencillo de entender. Ora a Dios antes de leer, preparando tu corazón para recibir lo que Él vaya a decirte, si eso también es fundamental. Antes de iniciar tu devocional, ora un ratito. Y bueno, nos da un compromiso de estudiar un libro de la Biblia o un capítulo diario, ¿no? Entonces, si tú deseas comenzar en Juan, haz Juan si deseas. Si tú deseas comenzar en otro libro de la Biblia, no hay problema, no es una obligación seguir el lineamiento que nos da la separata. Pero vamos ahora a seguir con el tema de los primeros pasos. A ver, diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. Y esto tienes que decirlo tú con tus propias palabras. Yo lo puedo decir de otra forma. A ver, les voy a dar un ejemplo para darlo a entender mejor. El bebé, un bebito, ¿sí? Cree que lo que su padre le va a dar de comer es bueno para él, ¿sí? Es decir, un bebé no cuestiona, no pone una barrera o no, digamos, critica o analiza si lo que le está dando es bueno o malo. El bebé cree por simplemente fe que lo que le da el papá es algo bueno para él, ¿verdad? Y eso es también tener fe en Cristo. Es decir, a Cristo nosotros no lo conocemos en vivo y en directo, solamente tenemos su mensaje de él. Creemos que sus promesas, es decir, todas aquellas cosas que nos está prometiendo hacia el futuro, van a ser cumplidas. Por lo tanto, es un acto de fe, ¿sí? Entonces, tener fe en Cristo es en alguna forma creer en que lo que Él nos presenta en la palabra es real. Entonces tenemos que tener ese criterio de seguimiento sin ver, sin oír, pero leyendo, escudriñando, tenemos la posibilidad de conocer ese Cristo que
tomamos como nuestro guía, como nuestro modelo, como nuestro maestro. Entonces, más o menos eso es tener fe en Cristo. Dilo tú con tus propias palabras. Puede ser algo chiquito o puede ser grande. No te lo voy a poner yo acá escrito porque eso es algo con lo que tú debes pensar y decirlo con tus propias palabras. No te preocupes, no te vas a equivocar. Yo no te voy a cuestionar lo que digas en este momento o escribas aquí. Cuando lo revisemos, conforme está, así será recibido. ¿Ok? Ahora sigamos con esto, la nueva vida. ¿Con qué propósito vino Cristo? Bueno, vamos a buscar en Juan el capítulo 10. Vamos a ir para atrás. Los evangelios. Juan 10. Lucas, Juan. El capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice ese pasaje? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, hablando Jesús de sí mismo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿con qué propósito vino nuestro Señor Jesucristo? Para dar vida y en abundancia. Muy bien. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Y miren, nos está dando el mismo libro, Juan 1:2. Entonces vayamos al capítulo 1, versículo 12. Dice... mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué te ofrece Dios cuando le recibes? Ser llamado o considerado hijo o hija, vamos a hacer las dos, ¿verdad? De Dios, ¿ok? Tú eres hijo o hija de Dios, hombre o mujer, eres hijo o hija de Dios. ¿Ok? Según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo Jesús? Vamos a irnos unos capítulos más allá. 5:24. A ver, vamos a buscar el capítulo 5, versículo 24, que nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Pasa de muerte a vida. Pero vean, esto es importante porque no lo resalta, digamos, directamente, pero en el versículo 24 dice, hay condiciones, ¿sí? Vamos a poner aquí condiciones, ¿sí? Uno, oír la palabra, ¿sí? Creer y creer. Y creer, ¿ok? Oír y creer, ¿no? Son dos condiciones. Esto es importante porque mucha gente cree que solamente de manera rutinaria o ritualista se puede recibir a Cristo. No, hay condiciones. Yo debo oír. Y cuando hablamos de oír implica reflexión, implica conocimiento, implica escudriñamiento y creer que todo aquello que yo estoy leyendo en la palabra, en este caso en los evangelios de Cristo, yo estoy dándole validez, veracidad. ¿Ok? Entonces yo paso de muerte a vida cuando tengo la condición de entender a Cristo Jesús. Por eso es que yo creo muy importante que lo primero que yo tengo que estudiar son los evangelios, porque los evangelios me dan a conocer a Cristo. ¿Ok? Muy bien, sigamos adelante. Vamos a avanzar rápidamente. Según Efesios 2:10, vamos a irnos para Gálatas, Efesios, a ver, 2:10. ¿Qué nos dice ahí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿para qué somos creados en Cristo? Para desarrollar, vamos a poner así, desarrollar buenas obras, ¿no? Es decir, un cristiano no va a hacer malas obras, un cristiano no va a destruir a otro ser humano, un cristiano no
debe chismosear, no debe atacar, no debe desarrollar acciones que sean negativas. Un cristiano trata de desarrollar buenas obras. ¿Ok? Eso no significa, y esto tengámoslo muy en claro, lo están poniendo también como una nota aquí, no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Es decir, ¿cómo demuestro que soy cristiano? ¿Cómo demuestro que he cambiado? No para hacer obras para lucirme, no. He cambiado y ese cambio en sí mismo ya efectúa en mí desarrollar obras diferentes. Lo que hacía antes ya no lo hago ahora. Lo que antes provocaba en destrucción ahora se convierte en bendición. ¿Ok? Bien, miren, ya vamos terminando. Disculpen más bien que estemos avanzando lentamente. Ya vamos avanzando y terminamos la lección del día de hoy, que más o menos va a ser así cada semana. Leamos Segunda de Corintios, vamos a irnos a Segunda de Corintios, después de Segunda de Corintios, el capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5, versículo 17, a ver qué nos dice 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ajá, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador, sí. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Que dice aquí, nueva criatura, nueva criatura, ¿ok? Somos nuevas criaturas, ¿no? Hemos dejado de ser como éramos antes, ahora nos hemos convertido en una nueva criatura. ¿Ok? Las cosas viejas ya han pasado, ahora son cosas nuevas las que comenzamos a desarrollar, a impulsar en nuestras vidas. Ya no hacemos las cosas malas de antes, las vamos dejando, las vamos desechando. Comenzamos a hacer cosas nuevas, positivas, agradables delante de Dios. La segunda parte del versículo 17 habla de cambios en la vida. De algunos ejemplos de lo viejo. Bueno, ¿qué cosas hacías tú en el pasado? Yo voy a poner así en general, pero cada uno sabe lo que hacía. Voy a poner así mentir, robar, calumniar, difamar, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo nuevo, a ver, sería pues todo lo contrario, ¿no? Hablar verdad, en vez de robar, ayudar, en vez de calumniar, a ver, ¿qué podemos poner ahí? En vez de calumniar, hablar mal de alguien, hablar bien de alguien, no sé, hablar bien de alguien, en vez de difamar, respetar, no sé, vamos a poner así, en fin, la lista es larga, ustedes pueden poner ahí, porque cada uno se conoce las cosas que hacía negativas delante de Dios y ahora lo que tú debes hacer también lo puedes poner de manera positiva. Eso es lo bonito, ¿no? de la vida cristiana. La vida cristiana éticamente transforma nuestra vida porque Jesucristo nos trajo toda una visión diferente de lo que debe ser las relaciones humanas, la vida en este tiempo, en este mundo en el cual vivimos bajo el pecado, bajo acciones negativas y contaminantes, ¿no? Muy bien, aquí al final nos pone, bueno, memoriza estos dos pasajes, bueno, una en versión Reina Valera, es un pasaje, perdón, ¿sí? Es el mismo pasaje, pero en dos versiones. Si más adelante tú te preguntas, bueno, ¿y qué es eso de las versiones? Bueno, es la forma de traducir un texto original, ¿no? Reina y Valera eran dos traductores y la versión internacional es una traducción con un lenguaje más actualizado. La Reina Valera utiliza vosotros sois, vosotros tenéis, ¿no? Es el lenguaje castellano antiguo. A muchas personas a veces les confunde y por eso te ponen las dos versiones, la Reina Valera y la versión más moderna que te habla de tú, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero la Reina Valera a veces porque sus traducciones son mucho más precisas, ¿no? Llegan más al original. Y después acá te dice, hay al final un apéndice, el apéndice 1, donde hay unas tarjetitas. Pues un papel lo cortas en varios pedacitos y cada día tú te vas memorizando. Te recuerdo, no solo memorices, entiende lo que lees. ¿Ok? Entonces, aquí ya es algo personal. Con tus propias palabras resume el contenido de lo estudiado. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? Sin Cristo, antes de que tú aceptes a Cristo. ¿Cómo era? ¿No? ¿Qué estás entendiendo de tu vida pasada?
¿Quieres cambiar? ¿Has cambiado? ¿No? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? ¿No? ¿Cómo se debe demostrar ese cambio? ¿No? ¿Qué cosas nuevas vas a desarrollar? ¿Cómo debe mostrarse, dice, en mi andar diario, la vida nueva que Dios me dio? ¿No? Entonces, esto ya es algo personal. Tú conoces tu propia vida, lo pones ahí de manera personal y espero que sea un tiempo de mucha bendición esta primera lección que vamos a compartir el día de hoy. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de la lección número 1. Estaremos, como les he dicho, avanzando cada semana. Vamos a compartir esto de dos formas, ¿no? Por YouTube y por el Facebook. Vamos a formar un pequeño espacio en el Facebook para compartirlo y espero que ustedes puedan de esa forma ir avanzando progresivamente el estudio de este material. Dios les bendiga, vamos a orar para terminar y que el Señor acompañe sus vidas en este tiempo hermoso. Oremos. Señor Jesús, gracias en este día por la riqueza del conocimiento que hemos adquirido, Señor, y que sabemos sean motivo para nuestra felicidad, para nuestra salvación, para el cambio radical en nosotros de lo que éramos antes y de lo que queremos ser, Señor. Servirte, amarte, tratar, Señor, de vivir de una manera diferente en este mundo tan difícil. Ayúdanos, Señor, a ser hijos e hijas tuyas, Señor. Gracias porque tú nos das la posibilidad de entenderlo en tu palabra de esta manera organizada. Ayúdanos, Señor, a poderlo desarrollar en profundidad, progresivamente, conforme avance nuestra vida cristiana. Bendice a mis hermanos y hermanas que están estudiando este material. Ayúdale, Señor, a poder fortalecer el conocimiento de este mensaje. Te pedimos que la próxima lección nos permitas también, Señor, estar conectados y si tenemos dudas o preguntas, podamos plantearlas a mi persona como pastor de la iglesia o a una persona, Señor, cercana con conocimiento también, Señor, de lo que tú has hecho por sus vidas. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Nos estamos viendo en la próxima lección. Hasta luego.